paso al doctor César Adrián Ramírez Miranda. Él es profesor investigador de la Dirección de Centros Regionales y nos expondrá el tema Bases regionales para una estrategia institucional de investigación con pertinencia para la agricultura del siglo XXI. Recordando que tenemos 12 minutos de exposición, doctor. 12 minutos para exponer, le vamos a indicar cuando esté el tiempo y 3 minutitos para preguntas y respuestas. Bueno, muy bien. Bienvenido, aquí está el micrófono. Bueno, pues mucho gusto en verlos a todos y a todos, la mayoría conocidos, y pues había que ponerle un poco de performance, por eso me esperé a entrar. Bien, entonces miren compañeros, pues ¿dónde lo voy a colocar? Yo creo que por acá. Sí, aquí somos poquitos. Pues le llamamos así a esta ponencia de análisis y discusión, compromiso para una investigación pertinente y oportuna. Tomamos este foro como una oportunidad para reivindicar la pertinencia de la investigación regional, localizada en los territorios como un elemento sustantivo de la Universidad Autónoma Chapingo, no solamente de alguna de sus instancias. Yo estoy firmando ahí como adscripción al sistema de centros regionales universitarios. Soy el coordinador del Instituto de Investigaciones para la Agricultura Regional y el Desarrollo Rural, y soy profesor también del posgrado en Ciencias en Desarrollo Rural Regional. Pero quiero hacer esta adscripción notoria, ¿verdad? Pues por la situación que está viviendo la universidad, en donde una instancia pertinente, como lo es el sistema de centros regionales, pues está pues en un riesgo grave, y que pensamos y queremos argumentar sobre eso, que eso es también un elemento de desafío a la propia institución, no solamente a los que ahí laboramos. Yo soy aquí con Entonces, este es el señalador. Ok, perdón. Bueno. Entonces, bueno, lo primero que quiero comentar es que para definir una investigación oportuna y pertinente, pues quisiera reconocer que esta se define en 3 escalas. Lo que hacemos o dejemos de hacer en la universidad va a estar referido por unas macrotendencias que afectan pues a son planetarias porque afectan a toda la humanidad, y también desde luego por una realidad nacional y un contexto geopolítico en el que estamos, llámese Estados Unidos, desde una comprensión y un abordaje a diferentes escalas, en las diferentes dimensiones, ¿verdad? Multidimensional en el sentido de que no puede ser solamente ecológico, ni tampoco únicamente cultural o social o económico o tecnológico o ambiental, sino que debe recoger esta multidimensional. Y particularmente para la temática de nuestro foro, donde se ha estado hablando ya de vinculación, tiene que ver con el carácter multiactoral de la vida rural y de sus problemas, es decir, de los diferentes actores, personas, organizaciones que participan en el abordaje de los problemas sociales y en la definición de esas estrategias. Y por lo tanto, como universidad, requerimos una estrategia institucional de investigación, no como sumatoria, sino que sea algo sistemático, ordenado y que esté regionalizado, ¿verdad? La siguiente, por favor. Bueno, aquí esto es para que la lean, por favor. Vivimos una época que podemos categorizar como una crisis de época, una crisis epocal, pero en lo cual lo relevante es que en esta época, en donde venimos saliendo de una pandemia que cambió muchas cosas de la vida a nivel planeta, y también reconocemos ya una crisis ecológica, una emergencia climática pues de dimensiones hasta insospechadas. En esos dos elementos concurren hacia el tema de los alimentos, ¿verdad? Entonces, ahí están enlistados una serie de elementos, pero lo importante para esta intervención es que no es una crisis solamente de las dimensiones que ya mencioné, sino que es una crisis de una época, de un tiempo. Y entonces lo que hagamos o dejemos de hacer, pues afecta al futuro de esas 3 escalas del país, de la humanidad, de las regiones, ¿verdad? La siguiente, por favor. Y esas macrotendencias planetarias indican la centralidad de la agricultura y de los alimentos, porque la crisis ambiental, mucho de ella se
reproduce a través de la producción industrial de alimentos, y mucho de ellas también se puede resolver a través de una perspectiva alternativa de producción, de consumo y de distribución de alimentos, que es el paradigma de la soberanía alimentaria. Y en el mismo caso, pues esta preocupación sobre la salud, pues tiene que ver también con la alimentación, si deviene de una perspectiva industrial de producción de alimentos, o si esta se hace con más certeza de su origen. Bueno, entonces, lo que quiere decir en ese enunciado que requerimos investigación ya oportuna para estos retos, pero ¿cómo definimos la pertinencia? Pues la pertinencia está sujeta a un debate, porque no es lo mismo la pertinencia para las grandes corporaciones alimentarias que la pertinencia para el Banco Mundial o para los organismos de cooperación internacional o para la gente en los territorios. La siguiente, por favor. Bueno, entonces hablaba de esas macrotendencias planetarias. Rápidamente pues mencionaré el contexto geopolítico, pues es lo que hemos hablado mucho en esta universidad, pero que cada vez nos da la muestra de la pertinencia de la agricultura campesina e indígena, y en este año ya se promulgó una ley general de alimentación y agricultura sostenible. Ahora sí, aquí se me patinó un poco el detalle del título, pero es una ley general que tiene esta perspectiva de soberanía alimentaria. Entonces también ya se está reconociendo por los diferentes gobiernos. Ahí está cómo se conceptualiza en este ordenamiento. Bueno, y el punto en el que quiero hacer énfasis, y la pertinencia de la región, y de que como universidad nos organicemos también regionalmente, es que todos estos problemas se especifican, tienen una particularidad en los ecosistemas, decíamos, y es ahí donde se notan también las condiciones y posibilidades reales para atenderlos, ¿verdad? No solo es que ahí nos demos cuenta de cómo son esos problemas y los entendamos en esa gran diversidad que tiene el país, sino que ahí mismo, en esos espacios, se especifican las posibilidades de solucionarlos, cuáles son los límites, los obstáculos, qué es lo que detiene la construcción de soluciones. Por eso es que en la escala regional se concretan las acciones de vinculación. Perdón, muchas gracias. Es la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible. Así es una ley general que quiere decir que tiene un ordenamiento institucional amplio, y al cual está convocada nuestra universidad, por supuesto. Los invitaría a que la pudieran consultar, pero sin adelantarme a las conclusiones, pero para ponerle un poquito de salsa al asunto, pues la institución tiene mucho tiempo ensimismada en sus dinámicas internas, y por ejemplo el día de hoy y de ayer se está realizando la constitución de la red para atención de la problemática del frijol, y pues hay un montón de logos ahí y no está el de Chapingo, o más bien hay casi todos y no está el de Chapingo, ¿no? Pero bueno, eso nos dice que pues hay un tema a resolver ahí. La siguiente, por favor. Bueno, entonces en estos territorios es donde se especifica, todos son distintos, todos son complejos, son multidimensionales, y hay mucha gente distinta que tiene la capacidad y posibilidad de resolver los temas. Eso era para que descansaran la vista un poquito. La siguiente, por favor. Y entonces, bueno, vamos a las regiones, pero la problemática general es esta. Pues es algo muy conocido, somos la 12ª potencia alimentaria. En otros indicadores, otras métricas, podemos ser la 11ª, la 10ª, pero tenemos una agricultura y un sector rural extremadamente frágil por los elementos que se dan ahí. Y eso ya no es una cosa que solo afecte a un cuarto de la población, que es lo que se tiene en la métrica oficial como la población rural, sino con una que en realidad en México tenemos el 46.5%, perdón, de la población viviendo en los espacios rurales, ¿no? Casi la mitad de la gente tiene que ver con el campo. Y eso le da relevancia también a la institución y lo que hagamos. Entonces, pues estamos abonando a subrayar una estrategia de investigación nacional que parta de reconocer los intereses y problemas reales de los productores en las diferentes regiones del país.
Aquí tenemos nuestra estructura de institutos, de centros de investigación. Hemos avanzado mucho en organizar, de eso hablamos en la sesión de ayer en la tarde, de organizar la investigación. Les hacía yo el recordatorio que en este año cumplimos 30 años de un esfuerzo serio a nivel institucional con la creación de los programas universitarios de investigación y servicio, los PUIS, y eso fue en 1994. De entonces a la fecha hemos avanzado bastante, pero ahora es necesario reforzar y darle un diseño más formal a esta parte regional para encaminarnos a una vinculación efectiva de la institución y que no sea una vinculación atomizada o una vinculación declarativa. Un poquito la última para el enunciado, la anterior, y ello nos permite incursionar y es necesario que Chapingo incursione de manera sistemática en los métodos de una ciencia transformadora, que es algo que no se está inventando aquí, que ya tiene antecedentes fuertes, pero que está muy dinámica en el ámbito latinoamericano. Y ahora sí, la siguiente, que creo que es la penúltima, pues es que el sistema de centros regionales, ¿qué es? Bueno, pues es algo que está ahí funcionando como parte de la institución, pero yo quiero subrayar que es un patrimonio universitario, algo que se construyó con mucho esfuerzo desde hace 50 años, ¿verdad? Y que tiene todo un proyecto académico que ha acumulado experiencia y relaciones que pueden contribuir a sistematizar de una manera orgánica las prioridades territoriales de investigación de la UACH. La última, esa, ustedes la pueden leer. Básicamente concluyó que la defensa del sistema de centros regionales como estructura institucional no es solo un asunto de quienes ahí laboramos, en un momento en que el Estado mexicano está retomando protagonismo en la agricultura, que convoca a las universidades, pero para preocupación de Chapingo y de muchas universidades públicas, no los está poniendo como las protagonistas. Tiene otro tipo de financiamientos, otro tipo de prioridades en sus financiamientos. Muchas gracias. Gracias, doctor. A continuación, ¿alguna pregunta que quieran compartirle al maestro? Como ustedes saben, aquí gracias. El doctor Rafael López Serino, su director de investigación de aquí de la DICEA. Hay dos cuestiones aquí que tienen mucho que ver con esta cuestión de los centros regionales como patrimonio que usted lo menciona, ¿no? El primero es que solamente hay 4 universidades nacionales, ¿no? Chapingo es una de ellas, y los centros regionales son esa aspiración o esperanza de que en algún momento se conviertan precisamente en unidades o campos, ¿no? Verdaderamente para la cuestión de integrar de la investigación, la enseñanza, difusión de la cultura, etcétera, ¿no? Y sin embargo, eso ha tomado muchísimo tiempo para esta cuestión, ¿no? Ese es un elemento, ¿no? Y el otro cuestión es que precisamente algo que ya se ha percatado el gobierno federal es que precisamente México está compuesto de muchas regiones, ¿no? La región del sur, que ahora tiene le han dado mayor importancia, la región del norte, del centro, etcétera. Y entonces creo que ahí Chapingo no ha podido, logramos engranar esas cuestiones, ¿no? De resolver esos problemas, ya no sean nacionales en cuestión agrícola, sino regionales. Aquí me gustaría que si pudiera abundar más en esto, si los centros regionales han logrado hasta ahorita lograr engranarse en resolver esos problemas regionales, ¿no? Y si ve usted alguna perspectiva a través de la investigación que efectivamente pueda darse esa solución. Gracias. Esta es muy buena y es para los otros minutos que me concedan. Pero sí ha sido una reflexión desde el origen de los centros regionales, un elemento que puse en la lámina,
pero que no lo desarrollé, que es la integración de las funciones sustantivas. Entonces, en la filosofía del sistema de centros regionales, iniciamos como instancias de apoyo, ¿verdad? Hacemos investigación, vinculación. A partir de 88 decidimos que teníamos que entrar a la formación también de recursos y iniciamos en 91 ya con el posgrado en desarrollo rural regional. Y siempre ha sido este propósito transformador de decir, bueno, somos un proyecto que busca acercar a la universidad a concretar el carácter nacional de la institución, pero al mismo tiempo que sea transformador de las regiones. Y aquí tenemos otros compañeros que van a hablar y abundar seguramente sobre ello, pero solamente yo anotaría que sí podemos decir con mucha certeza y solvencia que hemos contribuido a generar una masa crítica en los espacios regionales, muy claramente con más de 500 egresados de maestría y de doctorado, pero también en las carreras. Nosotros de centros regionales salió lo que fue la unidad regional, hoy unidad regional universitaria del sur-sureste, y hay, creo yo, que elementos sólidos para este reconocimiento que se tiene a nivel regional. Lo que nos preocupa ahora es que se dice, bueno, los centros regionales no van a desaparecer, ahora se transformaron en centros académicos regionales en la propuesta del nuevo estatuto, ¿verdad? Pero esas son ya instancias desarticuladas, ¿no? Y justamente lo que yo estoy tratando de argumentar ante esta realidad es de tener una visión sistemática, congruente y de planeación para atender esas dinámicas regionales. Porque finalmente siempre hemos estado claro que la balcanización o atomización pues no es buena en ningún sentido, ¿verdad? Por eso hablamos de esos problemas nacionales especificados en lo regional. Y creo que el dato así concreto sería ese de decir si hemos contribuido a generar esa masa crítica. Creo que sobre todo en la región sur y sureste del país. Gracias. Bueno, pues la Universidad Autónoma Chapingo le entrega esta constancia por su participación el día de hoy en la ponencia del segundo foro de análisis y discusión. Muchas gracias, doctor Adrián. La foto. Bueno, a continuación, el tema, investigación pertinente y oportuna en ingeniería agrícola y biosistemas en la UACH, que está a cargo del doctor. El tema es hacia la definición de agendas científicas regionales o territoriales que articulen proyectos interdisciplinarios de investigación e incidencia para el desarrollo rural sustentable, que está a cargo del doctor Conrado Márquez Rosano, profesor e investigador del CRUAN. Adelante, doctor. Bien, yo también he estado trabajando en centros regionales y estuve un buen tiempo en la sede Chiapas. Fui de la primera generación de la maestría y contribuyó luego a establecer la sede Chiapas. Entonces, pues, participamos como profesores del posgrado y desde el Centro Regional del Arawak también colaboramos con el diario EDER. Y es a raíz de una experiencia, digamos, reciente, tanto en relación internacional con una red científica latinoamericana sobre territorios posibles, praxis y transformación, y una experiencia de colaboración con las organizaciones de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales, que estamos planteando esta propuesta. Y de alguna manera la ponencia del doctor César da un antecedente muy pertinente a lo que voy a plantear. La que sigue. Bien, yo creo que
ahí hay una mayor demanda a las universidades de que la investigación sea pertinente y contribuya a los problemas nacionales. De hecho, las convocatorias de CONACYT y ahora los nuevos criterios de evaluación lo están considerando. Y esto no solo es un asunto nacional, es también una tendencia mundial, que las universidades se vinculen a procesos de investigación, desarrollo, innovación y demás. Entonces, digamos, el hecho de que el campus de Chapingo concentre la mayor parte de su profesorado y de sus alumnos en la sede de Chapingo, que ya es parte del entorno de la zona metropolitana, se convierte en un reto el tema de la vinculación con el sector rural. La que sigue. Bien, ya el doctor César refería que algo que tenemos que asumir, y de alguna manera ese fue el planteamiento de la creación del sistema de centros regionales, es que en México existen muchas agriculturas, no es la agricultura mexicana. Y en ese sentido las respuestas tecnológicas no son homogéneas, como se pretendió en algunos casos con paquetes tecnológicos de la Revolución Verde, sino que hay una gran diversidad tanto de productores, de cultivos, el hecho de que, y eso yo creo que seguramente el doctor Artemio va a insistir, de que sea centros de origen de la agricultura donde se generan cultivos propios en esta región, es algo que tenemos que asumir como un gran reto. ¿Cómo una universidad agrícola no tiende a homogeneizar propuestas, sino más bien a responder a una estrategia que atienda a esa gran diversidad? Y no solo diversidad en términos de tipos de productores, sino diversidad cultural. Y ahora con las modificaciones a la ley de pueblos indígenas, tenemos que tener un reto de relación intercultural con estos pueblos para respetar y tener una relación más dialogal con su cultura, la que sigue. Por otra parte, y esto diferencia a México de otros países, es el hecho de que más de la mitad del territorio nacional se mantiene como propiedad social. Hubo una reforma agraria con todos sus asegúnes que tuvo, pero hubo un gran reparto agrario de más de la mitad del territorio nacional. Cuando esto lo comentamos con gente de otros países de Sudamérica y Centroamérica, ellos se quedan sorprendidos, porque realmente la estructura de propiedad en otras partes hay más terratenientes, no se diga Brasil, que son terratenientes de miles y miles de hectáreas. O sea, entonces nuestra estructura agraria después de la Revolución Mexicana tiene esta particularidad y como que las nuevas generaciones no están conscientes de este hecho. Y buena parte de esas superficies son tierras de uso común que se tienen que gestionar de manera colectiva. Y muchas de las políticas de los últimos 30 años, y en parte las políticas que sigue habiendo en el último sexenio y parece que va a ser el siguiente, sigue una orientación individualista de tratar a los productores nada más como unidades familiares y no reconocer que hay una estructura que todavía reconoce la ley, que es elegido, sus representantes, la asamblea, y que se mantiene todavía con cierta vigencia en los bienes comunales, pero que en los ejidos por estas políticas que han separado y debilitado estas instituciones ejidales, está enfrentando serios problemas para la gestión de esas áreas. Pero la mayor parte del sector de los ecosistemas forestales arbolados, donde está buena parte de la biodiversidad, está en manos de estas comunidades. Entonces, ahí tenemos que tener un reto de cómo trabajamos con estos en tanto colectivos. No son agriculturas familiares que están dispersos, sino que son colectividades que tienen una vida orgánica más o menos consolidada. Y eso también lo tenemos que asumir. Pero también tenemos que asumir que los modelos de modernización de la agricultura y la forma que se ha desarrollado el campo, tanto por problemas de pobreza y desigualdad, como por problemas de paquetes tecnológicos inadecuados a condiciones, por ejemplo, de ladera, donde, por ejemplo, en varias zonas con altas pendientes se aplican herbicidas antes de hoy, queda el suelo totalmente desnudo, expuesto a la erosión, ha derivado en un fuerte problema de erosión y deterioro de la base material de la agricultura, también como contaminación. Un estudio de un doctorante con el que trabaja la doctora Legorreta de la UNAM, con el que tenemos varias colaboraciones,
veía que en la zona cañera de Morelos la mayor parte de los plaguicidas eran altamente peligrosos, que en otros países ya están, y nosotros no discutimos ese tipo de problemáticas. Entonces hay procesos de deterioro que se dan. La que sigue. Y bueno, sería un error seguir enfocando de manera sectorial los problemas de la agricultura. Ya hay un cierto consenso de que para atender los problemas de la agricultura mexicana tenemos que tener un enfoque también de gestión de su patrimonio natural y un enfoque territorial y más holístico. Entonces, en un proyecto PRONACES que postulamos, que estaba enfocado en la convocatoria de sistemas socioecológicos, nos enfocamos a la gestión colectiva de los ecosistemas forestales y que implica diferentes niveles de articulación territorial. Está la área forestal, donde implica el sistema de manejos del ecosistema forestal. Está el ejido en su conjunto, donde tiene sus áreas agrícolas y sus áreas forestales. Está el contexto regional a nivel de cuenca, donde hay un conjunto de una zona forestal y un desarrollo de una industria forestal. Y está un conjunto de políticas y un entorno socioeconómico y un marco ecológico que tenemos que abordarlo. Y este es un proceso de conocimiento acumulativo que en algunos centros regionales y menos en el marco del proyecto que venimos trabajando, ya llevamos 8 años avanzando en ese conocimiento y tenemos ya ciertas problemáticas claras. La que sigue. Entonces, si bien es cierto que como universidad no podemos atender todo el país, yo creo que una buena estrategia sería que sí podemos atender regiones, territorio que sirvan de modelos de solución a los problemas del campo. O sea, los recursos no alcanzarían, ni humanos ni materiales, para decir que vamos a dar asesoría y resolver los problemas del país. Pero sí podemos definir equipos de trabajo que en diferentes regiones con climas y cultivos y culturas y procesos tecnológicos representen de manera más o menos significativa problemáticas que comparten regiones más amplias. Entonces nosotros venimos trabajando con una zona, con productores resineros en Cintalapa, Chiapas, y de ahí ya llevamos también varios años de trabajo. Con un grupo de doctorado hicimos un diagnóstico que trata de justificar la creación de una industria de transformación a una escala, porque el problema de las escalas en los procesos tecnológicos es algo que no se está tomando muy en cuenta. Hay una propuesta de CONAFOR de hacer una gran empresa que para un potencial de resinación para toda una región de Chiapas que procese 2.500 toneladas, pero que no hay ni la base real para esa producción. Y lo que están planteando los productores es que haya una industria más pequeña de acuerdo a una zona donde ya han desarrollado esa producción. Entonces, aquí hay toda una asignatura de procesos organizativos, desarrollo de la industria de transformación, organización y también respuestas a los problemas de cambio climático, porque hay problemas más riesgos de incendios y también de plagas. La que sigue. También estamos trabajando con otros grupos de indígenas en la selva lacandona, donde después de un proceso de sobreexplotación de una palma silvestre que está en la norma como especie amenazada, ahora está habiendo un proceso de relativa domesticación, o sea, ya como cultivo. Pero al estar en la norma implica procesos de normas jurídicas, que implica la constitución de UMAS y demás, pero con el contexto de la zona ya el marco legal está muy difícil de cumplir. Entonces prácticamente los campesinos están en la ilegalidad, trabajando en la Sierra Norte de Puebla, que también ya venimos varios años trabajando, que es una zona de bosques templados, es la zona con la principal área de bosques templados del estado. Hay más o menos un sector forestal, ejidal y también de pequeños propietarios consolidado, y ahí como que la estrategia es como que se están volviendo como que rentistas forestales y no están dando opción a los jóvenes. Entonces ahí estamos, y ahí recientemente, tiene 10 años que se declararon varios pueblos mágicos en la misma zona, pero entonces que está abriendo oportunidades para el turismo rural y se está planteando un desarrollo de diversificar la economía con el turismo rural. La que sigue. Y bueno, algunos son artesanos,
pero también fuertemente se ha desarrollado la producción de jitomate con invernadero, con algunos problemas, que empieza a tener problemas ambientales también, que hay que atender. La que sigue. Y bueno, aquí está una serie de problemáticas que serían como una especie de ejemplo de una agenda que demandaría una investigación interdisciplinaria y disciplinaria también, porque no solo la investigación, también hace falta en algunos casos investigación disciplinaria, como en el caso de La Palma, donde estaba pegando una enfermedad en las áreas recién cultivadas y que llevamos a parasitología que identificaran qué hongo era, y pues es un estudio fitopatológico. Entonces, la propuesta es que los centros y unidades regionales han construido relaciones con organizaciones de productores y otros actores y conocimiento amplio de la problemática de su área de influencia. Ahí vemos los años de constitución, que da cuenta de que la mayoría tiene más de 3 décadas trabajando en ello, y que se pueden definir con el conocimiento que ya tienen, las relaciones que tienen, agendas científicas regionales que puedan ser la base para formular proyectos estratégicos regionales. La que sigue, y con esto ya termino, la idea es que en las regiones seleccionadas haya grupos organizados con los que se pueda tener una interlocución, porque ahora también las condiciones de seguridad del medio rural requiere que tengamos una interlocución con organizaciones que nos puedan más o menos cuidar, o que nos digan dónde podemos entrar y dónde no, que involucre al menos un académico de los centros de unidades regionales y que articule un equipo más amplio con la universidad, y que estas regiones representen una problemática productiva que compartan otras regiones del país para insistir, construir estos modelos regionales que pudieran después ser transferibles, no necesariamente extrapolables. Y con esto ya concluyo. ¿Cómo podría operarse? Yo creo que tendría que haber una convocatoria de proyectos estratégicos con enfoque regional territorial, que en reuniones de trabajo, digamos, que se cree un espacio de construcción de estos proyectos con personal de los centros de unidades regionales, subdirectores de investigación, coordinadores de centros de institutos y de posgrado, para articular sus líneas de investigación a estas agendas temáticas regionales, para que se aborden de manera más integral. Es importante que integren también funciones, investigación, servicio y docencia. Ya también en centros regionales se dejó de hacer se redujo la capacidad de investigación y de servicio porque tienen por atender la nueva carga docente. Entonces también hay que vincularlo con las diferentes funciones, y pues el planteamiento es que por lo menos se inicie con una experiencia piloto de 3 proyectos para que veamos cómo pudieran operar. Y creo que con esto termino. Gracias. Muchas gracias, doctor Conrado. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el doctor? ¿Una pregunta? ¿Nadie se anima? Bueno, pues doctor Conrado, la Universidad Autónoma Chapingo le hace entrega de esta constancia por la presentación de su tema el día de hoy en el segundo foro de análisis y discusión. Muchas gracias. Bueno, continuando con el orden del día de este foro, a continuación tenemos la presentación del tema Gestión de la investigación, enfoques innovadores para el financiamiento y apalancamiento de proyectos de alto impacto. Este tema está a cargo del maestro Adrián Lozano Toledano, del Departamento de Sociología Rural. Adelante, maestro Adrián, muchas gracias. Gracias, Lic Carolina. Pues buenas tardes, es un gusto, como siempre lo he dicho, nuevamente visualizarnos a compañeros que hemos transitado aquí en la universidad este tema de investigación. Tengo aquí algunos puntos antes de pasar la primera diapositiva. ¿Quién soy? Para los que no me conocen, Adrián Lozano Toledano. Llegué un 28 de abril del 2000 a la entonces Subdirección General de Investigación y Servicio, y después de mucho trámites y burocracia, logramos que el 12 de marzo del 2001, por acuerdo 593-4-5, se creara la Dirección General de Investigación y Posgrado con una reestructuración de la Administración Central. Reconozco totalmente a mi amiga la doctora Lobato
porque desde que tomó su cargo está interesada en que estos tipos de foros respalden y, digamos, fortalezcan las actividades, las políticas de investigación del sistema universitario de investigación, como en algún momento se le llamaba. Mi participación, como ustedes han estado escuchando, estoy diciendo un poco de mi trayectoria, bueno, va a ser desde el locus de enunciación. No puedo quitarme la experiencia de encima que traigo atrás de 20 y tantos años, ya casi 25 años de experiencia. Y el día de ayer, debo decir que las grabaciones que están en algunas páginas, presenté 22 propuestas específicas en la mesa en la que participé, que era el fortalecimiento de la gestión de proyectos que estuvimos allá en el Emiliano Zapata. Fueron 22 propuestas que por ahí le comenté a la doctora Lobato, se las voy a hacer llegar también por escrito para ver si pueden servir. Adelante, por favor. Miren, es tan sencillo y no nos metamos ahorita en discusiones del estatuto. Creo que hay legislación superior, que es la ley que nos crea, y la ley que nos crea en el artículo 3º, fracción 2 y fracción 6, está muy clarito lo que tenemos que hacer con la investigación como objetivo central. Digo más específicamente el 6, pugnar porque las innovaciones científicas y tecnológicas lleguen oportunamente al sector rural. Si no hacemos investigación que se utilice, eso quiere decir en la fracción 6, si hacemos investigación que no se va a ocupar, pues entonces está muy bien para artículos científicos, para tener más tesis en el librero, pero seguramente la investigación utilizable por los usuarios pues no va a ser necesaria. Adelante. En ese sentido, desde hace muchos años, siempre hemos presentado que hay un esquema ahí de investigación, y ya me daba la razón hace rato nuestro amigo el licenciado Raimundo del Inca Rural, pero decía, hay muchísimas instituciones en México. Cuando coincidí con el licenciado Raimundo hace muchos años, organizábamos interinstitucionalmente algo que se llamaba las reuniones nacionales de innovación agrícola, pecuaria, forestal, acuícola y pesquera, y participábamos todas las instituciones del sector. Me tocó como 8 años ser representante de Chapingo, y sucede que lo que hicimos fue un catálogo con el Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica, del SNIT, de SADER, de SAGARP en aquel entonces, de todo lo que las instituciones tenían como infraestructura y de lo que podían ofrecer. Y entonces nos dimos cuenta que realmente los problemas del sector, cuando teníamos un catálogo más o menos específico por institución, de lo que se puede ofrecer realmente, no de lo que pensamos que podemos ofrecer, sino lo que podemos ofrecer realmente, entonces ahí había alternativas de solución reales. Y si no estaban, entonces sí, se financiaban proyectos de investigación básica o aplicada en región o en laboratorio, pero todos bañados por estas dos cosas que están acá atrás. O sea, tenemos que buscar procesos de capacitación como una parte central y fundamental para poder hacer pertinente la investigación que tenemos en Chapingo actualmente, y la otra, pues ubicar todos los paquetes, los procesos, los modelos, las tecnologías que ya pueden ser, digamos, viables para ser transferidas con estos proyectos internos de vinculación y transferencia tecnológica. De ahí, lo que podemos encontrar es que esa línea amarilla, que va a ser, digamos, la propuesta que traigo en las siguientes láminas, tenemos que hacer un proceso muy fuerte de vinculación. Ayer, de una de las 22 propuestas que hice en el Emiliano Zapata era: no nos conformemos con el recurso que institucionalmente tenemos asignado para investigación, porque no va a haber un recurso suficiente interno. Allá afuera hay un montón de recursos. Nada más que ahí sí tenemos que tener claro que ir a tocar puertas, que ir a bajar recursos de fuentes de financiamiento implica jugar con sus reglas. De a veces jugar con las reglas de un externo, a veces no nos gusta y no nos agrada, pero sin embargo el recurso está ahí. Cuando tomé hace mucho tiempo un diplomado sobre gestión, nos decía el ponente, hay dinero allá afuera para financiar lo que se les ocurra, ¿no? Y uno de los asistentes de ese diplomado dijo, oiga, pues para perritos que se están muriendo, ¡pum!, que nos baja un ejemplo. Una fundación internacional estaba dando muchísimos dólares a México para que tuvieran ahí una como casa de reposo ya para su eficiencia, para su etapa final de los perritos, y nos mostró, dijo, ahí está, ¿qué otra idea? Y como 3 o 4 compañeros que estábamos en el diplomado proponíamos temas que pensábamos que no, y nos demostraba que en alguna parte del mundo había recursos para ese tipo de proyectos. Entonces, recursos hay, nada más que tendríamos que ir a trabajarlos o a pedirlos. Dale, por favor. ¿Qué planteo así en concreto? Yo no me quiero meter en más discursos. 1. Primera actividad que se tendría que hacer institucionalmente es definir los temas de investigación prioritarios para el 2025. Digo, 2024 ya no tiene caso. 2025, y que sean estratégicos para la universidad. Ojo,
Ya nos decían ayer los compañeros que CONACYT y que la Secretaría de Agricultura ha definido ya 10. Está bien, es la prioridad nacional, son los objetivos gubernamentales. Sin embargo, afortunadamente nuestra autonomía nos permitiría o asumir esos 10 o definir otros, incluyendo esos 10 o quitando algunos que nosotros creamos que no serán pertinentes. Yo propongo estos que espero sean tomados en cuenta: modelos alternativos de educación y capacitación comunitaria, gestión de la innovación, desarrollo sustentable, soberanía alimentaria, que tiene que ver con el hambre, que es un tema muy importante, y la autosuficiencia alimentaria, cultivos básicos, desarrollo de variedades, entre otros. Pero lo más importante que quiero hacer énfasis es elaborar un plan estratégico para la gestión de recursos para investigación en el mismo sentido de la idea. No hay que conformarnos con el recurso que está institucionalmente asignado para proyectos, que va de 50, de 5, de 10,000, no sé cuánto ahora, cuál sea el máximo, 250, en algún momento fueron 600 cuando lanzamos los estratégicos institucionales, era 600,000 pesos por cada proyecto, ahora no sé cuánto sea, pero tenemos que hacer eso. Adelante, por favor. Y para eso yo planteo algunos objetivos que pueden ser parte de ese PEGRI, ¿no? Programa Estratégico para la Gestión de Recursos Institucionales. 1, ya son acciones concretas y objetivos medibles, cuantificables, verificables, observables, porque si decimos ideas no sirven. Definir una meta para el 2025, un número de proyectos o convenios gestionados. Digo gestionados porque tal vez puede ser que no haya llegado el recurso, que no se haya firmado convenio, pero gestionados, que ya estén apalabrados, que el investigador esté involucrado. 2, eso es muy importante porque cuando vamos a hacer gestión, tenemos que llevar qué es lo que la institución puede ofrecer realmente, ¿no? Elaborar una carpeta de proyectos exitosos o listos para ser transferidos al sector productivo, de ser el caso. Hay algunos, por ahí tengo detectado y se lo voy a hacer llegar a alguien de la dirección, porque tengo el último catálogo que generamos allá como por el 2005, ¿no? Entonces, fue un buen esfuerzo en aquel entonces, nos servía como una tarjeta de negociación con los financiadores. Decíamos, mira, tenemos esto, si te interesan los de estos, aquí están los datos, pero si no, buscamos si tenemos a alguien que pueda responder. Plantear un número determinado de reuniones de gestión para inicios del 2025. O sea, que la DGIP diga, ¿saben qué? Yo creo que febrero, marzo vamos a hacer unas 30 reuniones de gestión con fuentes de financiación, con fuentes de financiadoras allá afuera, locales, municipales, estatales, federales, fundaciones, poder legislativo, con quien sea, pero ponerse una meta. Pues decimos, vamos a hacer reuniones, si no decimos cuántas, pues si hacemos una ya cumplimos. No, si hacemos y ponemos 20 y no cumplimos 20, entonces tenemos que esforzarnos un poco más. La convocatoria de proyectos estratégicos institucionales, que espero, como la de este año dice 2024, que fue producto del foro 2023, pues que los temas de este foro se reflejen en el 2025. Pero que un requisito sea la confluencia de recursos. Ojo, no solo financieros, porque si no nos damos, dijera ayer alguien por allá, nos damos un balazo en el pie, ¿no? Que no solo financieros, pero que sí haya confluencia de recursos y que los usuarios de la investigación sean, digamos, formales, sean reales, porque a veces también somos, me ha tocado ver en los 15 años, 7 meses que estuve en la dirección de investigación, ver que a veces oficios que llegaban, gente que firmaba de organizaciones, buscaban una organización, era una organización de una familia, ¿no? Y tal vez de una familia del investigador. Entonces, decía, oigan, que sea algo de más impacto real. Y lo último, y ahí le ofrezco a la gente de la dirección, que podemos organizar un diplomado en procesos de gestión de proyectos. No evaluación, eso de el TIR y el BAN y esas cosas que a algunos compañeros les saben muy bien. En el proceso de gestión. La gestión implica también una capacitación muy fuerte. Para hacer procesos de gestión de cualquier tipo de cosas se necesita una preparación. Hay diplomados en la UNAM, hay diplomados en ANUYES, hay diplomados aquí en el colegio, en el Campus Puebla, con algunos buenos amigos, y se puede jalar, y si no, pues se puede construir uno internamente aquí en la universidad. Tenemos personal, ya he platicado con varios compañeros que me dijeron, si la dirección está interesada, lo organizamos, y que sea la dirección quien lance ese proceso, ese diplomado de capacitación de gestión de proyectos para académicos o administrativos de apoyo, que muchas veces los administrativos apoyan a los investigadores en la elaboración de proyectos, para que tengamos, digamos, más éxito, ¿no? No le pasa a la siguiente. Yo creo que la Dirección de Investigación y Posgrado olvidó el día de ayer y hoy, pero yo lo quiero retomar, que tenemos que reconocer las trayectorias de las gentes que han pasado por la dirección, ¿no? En algún momento
por ahí algún director decía, oigan, vamos a seguir el juego de lo que hacen en otras áreas, hagamos la galería de las fotos de los directores. Bueno, puede ser. Pero en este caso yo sí quiero reconocer en la siguiente lámina a mi amiga Rosaura, que este año se retiró, ¿no? 12 años conviviendo en la oficina, convencidos totalmente que la gestión de proyectos era lo importante para fortalecer mucho el proceso de investigación. Y yo sí quiero dedicarle este momento a mi amiga Rosaura. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien gusta hacerle una pregunta al maestro Adrián referente a su participación? Hoy no los vemos muy animados. Adelante. Hombre, muchas gracias. Han estado muy buenas las tres ponencias. Un poco tratando de hilar. Me parece que este marco que nos presentas, Adrián, también puede contribuir al abordaje más multidisciplinario, transdisciplinario, la articulación entre departamentos. Y bueno, creo que también hay otro factor importante, es desde dónde se generan las preguntas de investigación y cómo la universidad podría tener un impacto mayor en la sociedad civil, con la ciudadanía, cuando estamos en un contexto internacional que está pugnando por la ciencia como un derecho humano. Entonces, en ese sentido, dentro de tus propuestas, también ¿cómo perfilas este apalancamiento con la sociedad mexicana y también en las diferentes regiones? ¿Y cómo se te ocurre que el sistema de centros regionales puede ser parte de esta activación también? Gracias. Gracias, Pío. Yo creo que con tu experiencia que traes ahí con pies ágiles, la respuesta hasta ya te sabes cuál va a ser, ¿no? Al final de cuentas, la institución debe de responder a necesidades concretas del sector. Pero ojo, hace rato decía uno de los ponentes, no solamente está el sector campesino, no solamente está, digamos, la estrategia de la agenda nacional que está definiéndose de SADER. Hay estrategias locales, hay estrategias comunitarias, ¿no? Hay estrategias regionales. E históricamente, Chapingo ha atendido problemas regionales a través de las unidades y centros regionales que tenemos en todo el país. Entonces yo creo que una forma, también vi por ahí en una ponencia, decía, no podemos atender todo. Claro que no. Pues enfoquémonos en lo que yo digo del catálogo, en lo que sí podemos hacer y en lo que sí podemos responder de manera adecuada. Porque también yo sí me gustaría invitar a que a veces me ha tocado en algún momento evaluar algún proyecto en donde la trayectoria del investigador va para acá y el proyecto que propone es de otro tema en el que va a explorar por primera vez la investigación. Entonces, la investigación básica es adecuada, pero si ya tienes una trayectoria en Nochebuena, pues dedícate a hacer respuestas en Nochebuena, ¿no? Difícilmente vas a ir a hacer capacitación en andragogía cuando tu tema es Nochebuena. Yo creo que sería por ahí. Gracias. Muchas gracias, maestro Adrián. La Universidad Autónoma Chapingo le otorga esta constancia por su participación en este segundo foro de análisis y discusión. Pues muchísimas gracias, como siempre. Bueno, continuando con el orden del día. A continuación, toca exponer el tema Fortalecimiento de perspectivas de investigación transdisciplinarias ante los retos contemporáneos que afrontan los actores sociales del campo y la ruralidad mexicana, que está a cargo del doctor Cristóbal Santos Cervantes. Él es profesor investigador de la Dirección de Centros Regionales. Gracias, doctor. Se queda aquí. Ya, buenas noches. Bueno, a mí me toca, voy a tratar de desarrollar un poco de manera muy general estos grandes temas que implicarían un semestre por lo menos de lo que hemos dado nosotros en las materias con Adrián ahorita en el doctorado. Entonces, bueno, es amplio el tema y por lo demás pertinente. Los compañeros que me antecedieron
y el doctor Cruz, seguramente, pues obviamente no podemos decir que no estamos de acuerdo, pues hay complementariedad en nuestros planteamientos, en nuestras propuestas, en nuestros esquemas, pues porque estamos en un mismo espacio, tenemos diferentes experiencias, diferentes modos de vida, lo que se quiera, pero compartimos en general estos planteamientos. El planteamiento entonces es que requerimos, o sea, mi planteamiento, mi propuesta es más metodológico, ¿sí? Sí, lo cual no quiere decir que no estemos de acuerdo con los compañeros, al contrario, es desde el planteamiento metodológico que nosotros estamos diciendo, adelante con el planteamiento que hace el doctor Conrado Márquez, adelante con el planteamiento que hace César, adelante con el planteamiento que hace Artemio, y bueno, pero entonces necesitamos una metodología. Entonces, el planteamiento es la siguiente, por favor, el planteamiento es el siguiente, un poco, no hay de otra, ¿sí? Recuperando lo que ya de alguna manera planteaba por ahí el doctor César, un compañero, amigo César, hay muchos retos que los actores, el campo, la ruralidad mexicana están afrontando, ¿sí? Entre otros. Faltan aquí todo el planteamiento de los virus, de las plagas y de las enfermedades y del COVID, etcétera. Entonces, uno es el cambio climático, ¿sí? Que está ahí y que requiere un enfoque interdisciplinario, no hay de otra, requiere un enfoque interdisciplinario y que obviamente en ese sentido está afectando pues al campo, a la agricultura, a los productores. Si ya de por sí no había agua, ¿sí? En varios lugares, pues lo va a haber menos, ¿sí? O lo va a haber contaminado, en fin. Si ya de por sí lo que planteaba por ahí Conrado en términos de los proyectos que está tratando de abordar para tratar de buscar solución a los problemas forestales y de deterioro ambiental, pues esto se va a agudizar con el cambio climático, ¿sí? Pero resulta que esto está vinculado a los problemas de reconfiguración geopolítica, que ya mencionaba por ahí César también, con este planteamiento ahí puse solamente los dos ejemplos más actuales, más conspicuos en estos momentos de conflictos y de contradicciones, que son la guerra, dicen por ahí, yo digo que es el exterminio. Guerra es cuando estamos todos y más o menos en condiciones de igualdad. Aquí no hay ninguna condición de igualdad y ni siquiera ningún respeto en absoluto a ciertas normas internacionales de convivencia y de cuando hay conflicto, pues que no hay normas. Pero aquí Israel se ha brincado todas las trancas, ¿sí? Y entonces estos elementos que están allá afuera y que de repente para algunos dicen, bueno, pero esto a mí qué me importa, ¿sí? Esto no nos afecta. No, pues sí nos está afectando. ¿Por qué? Porque resulta que pues la escasez de granos, ¿sí? O sea, por la cuestión de cómo se producen la cantidad de granos que se producen en Ucrania, pues está afectando a los precios internacionales, está afectando en ese sentido a los precios de México y está afectando a todo el mundo aquí, ¿sí? Entonces, nada más para decir un ejercicio en temas del problema de las reconfiguraciones geopolíticas. La violencia generalizada que existe actualmente a nivel mundial, ¿sí? Y que lo que existe en México por todo este rollo de la reconfiguración y por la disputa de los territorios, ¿sí? Está ahí. Y todos los días estamos viendo en Chiapas, ¿sí? Los desplazamientos. En Culiacán, las muertes que hay ahí entre los diferentes grupos y dicen las actuales autoridades que son únicamente los enfrentamientos entre diferentes grupos, etcétera. Pues no, ahí hay daños colaterales, diría aquel, ¿sí? Que están afectando no solamente a la población urbana, sino a la población del campo, a los campesinos, los diferentes actores. Ya se mencionaba por ahí el problema de la crisis alimentaria, no voy a hacer más énfasis en eso, pero hay cifras, datos duros que nos hablan de que pese a las políticas que además son relativamente nuevas de la 4T, pues no se logra resolver el problema de la crisis alimentaria. Y también sería absurdo quizás preguntarle, digamos, decirle a la 4T, pues ya resuelve el problema de un problema que traía 30, 40 años, ¿no? Entonces pero está ahí todavía.
los procesos migratorios. Y para no seguirle, o sea, yo lo que quiero dar ejemplos es de cómo todo este conjunto de problemas están articulados y están afectando entonces en sus diferentes ámbitos a los campesinos, ¿sí? Y yo diría aquí se está mencionando, creo que con mucha propiedad, que bueno, pues no solamente que la universidad tiene que atender a todos, ¿sí? Y sí, pues no solamente están los pequeños campesinos indígenas, están también pequeños productores rurales, están grandes productores, etcétera. Bueno, pues la universidad quizás también tendría que ver esa diversidad, porque así como se mencionaba César y Conrado, la gran diversidad ambiental, pues entonces hay una diversidad de productores, de actores sociales. Entonces está todo este planteamiento y la cuestión es que entonces, adelante, la otra por favor, no podemos abordar el problema de la agricultura y de los actores del medio rural con enfoques y planteamientos y propuestas de abordaje de investigación con métodos, con paradigmas, ¿sí?, de investigación que han hecho énfasis en lo disciplinar, ¿sí?, en las disciplinas, ¿sí?, en lo social, en lo político, en lo económico, en las diferentes disciplinas, ¿sí? Y que entonces ya tiene muchos tiempos, ¿sí?, ya algunos años, ¿sí?, que se está tratando de hacer énfasis, ¿sí?, de que para poder entender todos estos problemas tenemos que tener una perspectiva de la complejidad y que esta perspectiva de la complejidad tenga que traducirse en trabajos de investigación. Está la siguiente, yo te regresemos un poco a esta. Digamos, recurrir a enfoques inter y transdisciplinarios, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que hay que recuperar entonces esta visión de conjunto. Esto quiere decir también que para que haya multidisciplinaridad, interdisciplinaridad y transdisciplinaridad, quiere decir que tiene que haber disciplinas, ¿sí? Pero lo que dice por ahí uno de los autores del pensamiento complejo y de la interdisciplinaridad es que resulta que los paradigmas actuales lo que han hecho énfasis es en la disciplina, en el análisis, ¿sí? Pero entonces no se han regresado a la síntesis, a la visión de conjunto. Y eso es lo que necesitamos empezar a hacer, o tenemos que hacer, que ya se está haciendo en muchas otras universidades, y que aquí lamentablemente sigue predominando mucho el planteamiento unidisciplinar, ¿sí? Entonces, el planteamiento es que lo que nosotros tenemos que hacer es que desde los actores, ¿sí?, tenemos que, al anterior por favor, desde los actores tenemos que entonces recuperar estas disciplinas y también recuperando, lo que ya nos va a hacer mucho énfasis seguramente Artemio, recuperando las experiencias, los saberes, las prácticas de los productores, nosotros, Artemio y yo, César y Conrado, ¿sí?, pues siempre decimos de los actores, y cuando nos referimos a actores, por lo menos en mi caso, decimos actores campesinos, y cuando decimos actores campesinos, nosotros decimos actores campesinos preferentemente indígenas, ¿sí? Entonces aquí va nuestro sesgo quizás de actores, ¿sí? Otros dirían, no, hay que ver también a los pequeños productores, en fin. Obviamente mujeres. Bueno, no hubieras dicho por ahí porque se abre la gama de actores en términos de la gran diversidad de actores, así como hay diversidad de zonas, de regiones, hay una gran diversidad de actores. Antes eran los campesinos y los caciques y los grandes productores. Y de repente por ahí aparecieron las mujeres y luego aparecieron los jóvenes y luego aparecieron un tipuchal de actores que están por ahí presentes. Entonces aquí el planteamiento es que tenemos que en este enfoque multitransdisciplinar, ¿sí?, e incluso aquí el planteamiento es epistemológico, no solamente en términos epistemológicos de qué tipo de ciencia queremos construir y para qué gente, ¿sí?, epistemológico también en términos de un posicionamiento de los actores, de con quién nos vamos a comprometer y desde dónde queremos conocer ciencia. ¿Y qué tipo de ciencia o qué tipo de conocimientos? Este tipo de cuestionamientos nos lo tenemos que hacer desde estos planteamientos y esa es la propuesta. Ahora, esto implica
digamos, un proceso relativamente largo, que algunas instituciones ya han caminado mucho. En la UNAM, mencionaba el doctor Conrado Márquez, al Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias, que tiene ya una buena cantidad, que lo creó por ni más ni menos que el doctor Pablo González Casanova, ¿sí? Yo lo comparo al doctor Pablo González Casanova acá con el doctor Efraín Hernández Xolocotzi, ¿sí? Es decir, un innovador de la ciencia, de los conocimientos y del compromiso con los actores sociales, pues, dominados, explotados, ¿sí? En el caso del doctor Pablo González Casanova, obviamente los obreros, en fin, incluidos los campesinos. Acá en Chapingo estuvieron, ya cierro, ¿sí? Estuvo el doctor Hernández X con el campesinado tratando de recuperar todas estas experiencias. La siguiente, por favor, la siguiente. Bueno, bajo este planteamiento, entonces, yo digo que hay que fortalecer, hay que tratar de fortalecer procesos que ya se están dando en la universidad, de diálogo entre departamentos de comunicación, de información, para generar proyectos de investigación interinstitucionales, para generar diálogo, comunicación entre los departamentos. A lo mejor es muy elemental ahorita, pero creo que es fundamental, esto que también mencionaba por ahí Adrián, la capacitación en el sentido de la gestión de los recursos, por ejemplo, ¿sí? Bueno, pues vamos capacitándonos todos, pero quizás ahorita lo más importante desde mi punto de vista es que fortalezcamos esta intencionalidad y este diálogo y esta comunicación entre los departamentos para que a partir de este diálogo y esta comunicación generemos proyectos de investigación, aprovechemos ahí los institutos que están presentes, en fin, creo que por ahí va. Por fortuna yo no agarré monte como normalmente a veces agarro monte y me voy. Creo que ahorita sí me centré, ya terminó, ya me callo, les agradezco mucho. Ese es un poco el esquema, por ahí queda la propuesta, por ahí está mi dirección y bien, por si quieren seguir platicando un rato. Gracias, muy amable. Gracias, doctor Cristóbal. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el doctor Cristóbal? ¿No? ¿Nadie? Ok, el doctor César, adelante. Pues sí, me gustaría que hicieras un breve apunte, Cristóbal, sobre la experiencia concreta aquí en la región Atenco-Texcoco, solo eso, en este perfil, porque no es una cuestión conceptual que nos estés transmitiendo, que sí tiene un profundo raigambre, ¿no? Epistemológico conceptual, sino que también es una cuestión práctica en donde pues has avanzado con tus tesistas, equipos. Sí, la experiencia, el tema, da para agarrar monte, dirían por ahí, efectivamente. En términos de que, pues sí, hay una propuesta aquí que se inició por ahí, ¿por qué? 2000, cuando fue el primer cambio de gobierno aquí, bueno, se dio ese proceso y entonces la propuesta en aquella época fue incluso incidir desde la política pública municipal, ¿sí? Ya en este rollo del cambio de gobierno en aquella época, y nos tocó eso, y conformamos un equipo, empezamos a comprar un equipo de investigación, con compañeros de sociología, pues, si no mal recuerdo, de economía, obviamente de centros regionales, este era el núcleo más fuerte. Y en aquella época lo que hicimos fundamentalmente fue el plan de desarrollo municipal, ¿sí? Que ni modo, tengo que decir el nombre del coordinador en aquella época, de quién fue el doctor César el que nos coordinó y logró articular pues yo no diría que un equipo ya interdisciplinario, pero quizás sí multidisciplinario con aras de buscar el planteamiento de la interdisciplinaridad, ¿sí? Entonces se planteó, se hizo, a lo mejor porque fue nuestro hijo, el primer plan de desarrollo municipal que nos quedó muy bonito, ¿sí? Pero ahí quedó, ¿sí?
Y bueno, pues son 2 intentos que se hacen. No quiero, o sea, eso lleva ya, tanto metodológicamente, técnicamente, llevó todo un planteamiento, sí, y también un planteamiento epistemológico, político y ético de compromiso, de poner en el centro algo que no mencioné ahorita aquí, o no sé si lo quedó ahí nada más sí, de poner en este proceso de interdisciplinaridad, transdisciplinaridad de todo este rollo a los actores en el centro, ¿sí? Entonces, aquí lo que nosotros pusimos, ¿quién fue el actor central? Pues a lo mejor un actor está ahí medio difuso, ¿sí? Pero fue la ciudadanía, porque era un proyecto político que trataba de articular, tenía que articular diferentes actores. Estaba el actor, el campesinado indígena de aquí arriba, de las comunidades de la zona intermontana y montana, ¿sí? Y estaban los sectores urbanos populares de acá, de Coatlinchán, de San Felipe, de la Magdalena, etcétera. Estaban los actores urbanos propiamente dichos y urbanos proletarios que estaban por ahí, en fin. Entonces, nuestro concepto de actor aquí fue necesariamente la ciudadanía, ¿sí? Pero bueno, no quisiera voy a agarrar monte y no. Entonces, básicamente un poco como un ejercicio que hicimos y que bueno, ahí está todavía, después recuperar el planteamiento de la producción agrícola en la región y efectivamente estamos agarrando como eje central todo el planteamiento. Se nos quedó sin pila el micrófono, pero ya está recargado para continuar. Muy bien, pues nuestro siguiente tema es uso y gestión sustentable y competitividad del agua y recursos naturales en organizaciones rurales en el marco de los ODS, un modelo de intervención basado en innovación rural. Este tema está a cargo del doctor Octavio Barrera Perales, profesor investigador del CIESTAM. Adelante, doctor Octavio. Gracias. Muchas gracias. La que sigue, por favor. Bueno, yo quisiera comenzar esta charla un poco hablando acerca de los antecedentes del problema. La que sigue, por favor. Vele dando, por favor. Bueno, cabe destacar que México comprende cerca del 45% de su superficie nacional es gestionada por ejidos, como ya lo habían comentado anteriormente, es el equivalente a más o menos 82 millones de hectáreas, de las cuales el 68% son tierras de uso común, donde también ya nos han platicado de la problemática de estos recursos, ¿no? Básicamente nos lleva a la tragedia de los comunes, que no es otra cosa más que su deterioro. Nosotros estamos trabajando actualmente en el altiplano potosino. En esta región, en los últimos 14 años, se han perdido cerca de 33,000 hectáreas. Principalmente la causa ha sido el sobrepastoreo. Cabe destacar que esta investigación está abonando al objetivo 15 de los ODS, que tiene que ver con la vida de los ecosistemas terrestres, y los abostaderos es un ecosistema terrestre, ¿no? Cabe destacar que en este igual se desempeña a cabo la ganadería, una actividad sumamente importante para el tema de los ejidos con los cuales hemos estado trabajando, que son de 2 municipios, de Villa de Guadalupe y de 14 en el altiplano potosino, ejidos que se dedican a la producción caprina, y donde actualmente en esta región hay cerca de
18,000 familias que viven de esta actividad, ¿no? Y que básicamente también presentan la problemática del deterioro del agostadero. Cabe destacar que estando ya en la región también ubicamos otro recurso que también tiene el problema de los recursos comunes, que son las fuentes de agua de uso agropecuario. Entonces decidimos también abordar un poco esto y bueno, también en este sentido nuestra investigación está abonando al objetivo del ODS 6, que tiene que ver con el agua limpia y el saneamiento. Este está muy enfocado en zonas urbanas, pero también encontramos que en las zonas rurales pues tenemos fuentes de aguas que si bien son para uso agropecuario, en algunas ocasiones la gente hace uso de estas. ¿Por qué? Porque en esta región llueve más o menos 400 milímetros de agua al año, si bien les va, ¿no? Entonces aquí no se alcanza a distinguir bien, pero lo que hay en la parte de abajo es son excretas aquí del ganado. Pues obviamente toda esta agua está contaminada. Y aquí podemos ver la misma fuente de agua, ¿no? Aquí la gente ya está haciendo uso de esta misma agua para actividades domésticas. Como les decía, usualmente es para el ganado, pero bueno, hay ocasiones que lo tienen que hacer. Vemos que no hay infraestructura suficiente o adecuada para aprovechar la poca agua que existe. Y bueno, aquí tenemos el problema ¿no? De la mala gestión de estos recursos de uso común, en donde vemos precisamente estos son caballos que entran y salen, contaminan el agua. Y bueno, es el agua que hay en esa región. Cabe destacar que nosotros abonando a estos objetivos que hemos estado platicando, pues también estamos abonando directamente con el objetivo, dale por favor, el 1 con el fin de la pobreza y el hambre cero, ¿no? El 1 corresponde precisamente porque a través de la ganadería caprina la gente puede obtener ingresos y el hambre cero pues está asociado principalmente a los sistemas de producción agropecuario, la sostenibilidad de estos y su relación con la seguridad alimentaria, donde también la carne de los caprinos y el queso que se produce aquí pues es una actividad, es una fuente de alimentos importante. Nosotros, ¿cómo estamos trabajando esta investigación? Este modelo, bueno, a partir del modelo transdisciplinario de intervención para la innovación rural, resultado de una investigación de postdoctorado que realizamos en la UNAM, y bueno, este modelo está conformado por dos componentes interesantes, que es el código de ética y un marco metodológico. Dale, por favor. ¿Qué es el código de ética? Son 12 principios que nosotros estamos proponiendo y creo que es de las principales aportaciones que nosotros hicimos. ¿Por qué? Porque al estar hablando de procesos transdisciplinarios, estamos trabajando con distintos actores. Por ejemplo, en la academia, los mismos productores, incluso hay empresas privadas o los gobiernos, donde cada uno de estos tiene intereses muy distintos. Incluso ya sabemos que muchos de estos actores realizan malas prácticas. No voy a entrar en todos los 12 valores que estamos proponiendo, pero el objetivo de esto es tener un piso parejo para que al menos si nos proponemos todos los que vamos a integrar un modelo de intervención o intervenir en una comunidad, si lo respetamos al menos pues no nos vamos a pelear, ¿no? Entonces creo que ese es de los principales aportes que tiene este modelo. Dale, por favor. Y el otro es el componente metodológico, que es una serie de actividades lógicas que están secuenciadas y que, bueno, se representan en este esquema, ¿no? En donde en la parte interior están las fases de este modelo, que son 6, que va desde la apertura, motivación, problematización, vinculación, desarrollo de soluciones, evaluación de aprendizajes y diseminación de productos, lo que nos dice el marco de la innovación, ¿no? Aquí en el interior están las etapas y en la parte exterior están las actividades que corresponden a cada una de estas etapas, pero también vemos que tenemos una serie de flechas que van en el sentido de las agujas del reloj, son secuenciadas, pero también un aporte importante que tenemos aquí son estas flechas punteadas, que son recursivas. ¿Esto qué quiere decir? De que, por ejemplo, nosotros al estar identificando una problemática y luego pasar a la parte de la vinculación, me asocio con otros investigadores, ellos pueden estar identificando problemas o causas que yo no alcancé a identificar, entonces me puedo regresar aquí para replantear mi problema. Entonces, este modelo tiene esa flexibilidad. Sí, por favor. Y bueno, otras metodologías que hemos estado desarrollando, pues tiene que ver con los grupos focales para la identificación de problemas, ya muchos aquí lo saben de estos, paneles de productores para la estimación de costos y rentabilidad de las actividades agropecuarias, la evaluación contingente, porque al trabajar con recursos comunes, pues bueno, no hay mercados, hay que crearlos y este método pues nos permite hacer eso, y el sistema de cuentas agroforestales, donde también tratamos de identificar la disponibilidad de forraje en estas regiones, ¿no? Y este sistema me lo permite hacer. ¿Qué sigue?
Y ya como resultados, ¿qué es lo que tenemos? Quisiera comenzar con este cuadro, que es donde nosotros estamos plasmando los principales actores que se han dado en este trabajo, en donde identificamos un actor social o comunitario que está conformado por los 2 ejidos de los que les platiqué. Aquí estamos manifestando el interés que ellos tienen, que básicamente es la mejora y la gestión de las fuentes de agua y los recursos del agostadero. ¿Cuál es la contribución de ellos al proceso de innovación? Y aquí vemos que es desde la articulación, porque a través de un ejido que fue el de Santa María del Rincón, pudimos contactarnos con el ayuntamiento, el cual también forma parte de esta iniciativa, ¿no? Ellos también aportan el conocimiento local y la mano de obra. También tenemos otros actores como son los académicos, que es parte del CESTAM donde estoy actualmente, y con colaboradores de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Los intereses básicamente son la coproducción del conocimiento y los productos académicos, ¿no? Lo que nos piden a nosotros, que son los papers, y lo que nosotros estamos contribuyendo a los procesos de innovación, ¿no? Que es básicamente el aporte del conocimiento, la vinculación y el financiamiento. Y finalmente salió este actor, que fue el Ayuntamiento de Villa de Guadalupe, en San Luis Potosí, el cual, pues ellos que estaban interesados en la gestión del desarrollo local de ciertos ejidos, ahí ellos ya tenían un dinero, pero no sabían dónde invertirlo. Entonces, a través de la vinculación de este ejido, pudimos decir, ¿sabes qué? Vamos a invertir en la recuperación de una fuente de agua, y pues bueno, ellos contribuyeron con el apoyo institucional y el financiamiento. ¿Qué más hemos encontrado? Bueno, hemos estimado la rentabilidad de los sistemas de producción agropecuarios y la valoración económica del forraje, cosa que no se hace y que permite precisamente la estimación de cuotas de pastoreo como una alternativa más a lo que es la acción colectiva, porque siempre estamos con la acción colectiva, pero bien nos dice por ahí Ostrom que se puede, siempre y cuando los usuarios no sean tantos, ¿no? Y aquí estamos hablando de ejidos que son más o menos de hasta 120, entonces es difícil ponerse de acuerdo. Esto próximamente lo vamos a estar publicando ya en un paper, y también otros trabajos que hemos estado realizando. Bueno, determinamos una ficha de diagnóstico de fuentes de agua de uso agropecuario, la cual nos permitió precisamente aterrizar en esto, en una mejora de fuentes de agua, que son estas. Esta es la misma fuente que les he estado presentando. Aquí básicamente lo que se hicieron, se rehabilitó esta cortina que estaba deteriorada, se construyó una tampa de arena y sedimentos, y bueno, quien nos estuvo asesorando en esto fue la unidad del hábitat, que es la Facultad de Arquitectura en San Luis Potosí. Entonces, en esto fue lo que aterrizó la propuesta. Y a fin de, bueno, ya como conclusión y prospectiva, pues bueno, encontramos que el abordaje transdisciplinario, como ya lo hemos escuchado en estos 2 días del foro, pues sin duda, y además del codiseño, pues permiten solucionar problemas, ¿no? Es decir, permite abordar problemas desde otras perspectivas y sobre todo con población que tiene limitaciones lectoescritoras y económicas importantes, como es el caso de los ejidatarios, ¿no? Por ahí la media nacional en la edad de ellos está entre los 60 y 65 años, si no mal recuerdo. Entonces, otra cuestión, la estructuración de redes de cooperación entre diferentes actores permite precisamente contribuir también a esta solución del problema. No estamos hablando de otra cosa más que de la innovación abierta. Y finalmente también podemos encontrar que hay otras áreas de oportunidad a través de estas metodologías, como la valoración de otros recursos naturales, que también puede contribuir a la conservación de estos recursos, a la valoración de servicios ecosistémicos, los cuales son un montón, desde la captura de dióxido de carbono, también captura de agua, resguardo de vida silvestre, otros productos que se utilizan ahí, que se obtienen, de las zonas áridas, que tienen importancia económica, y también valores culturales, ¿no? En la región en la que nosotros trabajamos, pues prácticamente está el Cerro del Quemado, que es precisamente un sitio sagrado en el cual hace unos 10 años tuvieron problemas con el tema de, ¿cómo se llama?, de las mineras, ¿no? Finalmente ya se solucionó, pero incluso también este tipo de valores se pueden incorporar aquí. Y bueno, estamos también trabajando con una cooperativa de mujeres productoras de aguacate en Chignahuapan, Puebla, y también con la sostenibilidad de la producción del café en Chiapas. Y bueno, por mi parte sería todo. Gracias, doctor Octavio. ¿Alguien gusta compartir alguna pregunta al doctor Octavio? Ok, doctor Corrado. Sí, tú planteas como que ya das por hecha la tragedia de los comunes. Bueno, así lo entendí. Es un argumento, bueno, que sí lo tenemos documentado.
enfocado en algunos ejidos, porque con el procede, de hecho en el municipio de 14, un ejido sí parceló prácticamente a los 2 años. Ya hay artículos que evalúan precisamente, en este caso, los beneficios de la parcelación de las áreas de uso común, que fue lo que ellos parcelaron. Entonces, de ahí ellos lo encontraron como una posibilidad y bueno, nosotros quisimos retomar esa experiencia y además de eso, de lo que es en sí los derechos de propiedad, proponer otros esquemas como son las cuotas de pastoreo que pueden regular precisamente el uso del recurso, ¿no? Sí, porque parece que el problema que planteamos en relación con la tragedia era la falta de regulación y no tanto la propiedad común, ¿no? Bueno, la propiedad es como una herramienta para la gestión de estos recursos de uso común, ¿no? Ok, pues interesante. Gracias. Gracias. Depende, obviamente, ¿no? O sea, prácticamente en los ejidos es todavía bastante considerable y es eso, no se tiene realmente hasta, bueno, al menos la experiencia que tenemos en San Luis Potosí, que es donde yo he trabajado más, sí ha sido por ahí una limitante, ¿no? No es limitante sobre todo en pequeños, digamos, ejidos en los cuales sí ha funcionado la propiedad colectiva, ¿no? Por ejemplo, este modelo yo lo trabajé en Michoacán, con cooperativas ahí de productores de Jamaica orgánica, y en donde ahí, al ser poquitos, era al revés, ahí era una fortaleza. Ahí la acción colectiva sí funcionaba, ¿no? Ahí hablábamos de otros tipos de gestión. Entonces depende, o sea, no, depende de cada contexto. Ok, muchas gracias, doctor Octavio. Pues le hacemos entrega de esta constancia a nombre de la Universidad Autónoma Chapingo por esta participación en este segundo foro de análisis y discusión. Muchas gracias. Gracias a nuestro fotógrafo, doctor Serino. Bueno, pues ya estamos en el último tema de este foro. Agradecemos a todos los que nos han acompañado hasta esta última presentación de este tema. Nuestro siguiente tema es etnoagronomía, diálogo de saberes y alternativas al desarrollo. Estrategia de la UACH para enfrentar los retos de la seguridad alimentaria en el siglo XXI. Este tema está a cargo del doctor Artemio Cruz León. Él es profesor e investigador de la Dirección de Centros Regionales. Adelante, doctor Artemio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, compañeros, por esperarse a la última participación. Afortunadamente hay muchas caras conocidas, pero además de conocidas, creo que son todos, pero a caras muy frecuentes, somos compañeros de la misma área. Y bueno, les quiero platicar un poco de esto, algunos de ustedes seguramente ya me han escuchado. Entonces, resulta fundamental para nosotros, la pregunta es, ¿qué tanto consideramos lo que es la agricultura tradicional? En torno a eso les quiero platicar. Entonces, adelante. Vean, a nosotros nos han educado, y esta universidad es característica, ¿sí?, en la ciencia occidental. Y cómo está organizada la investigación, cómo se hace la docencia, cómo se hace la vinculación, cómo queremos obtener los resultados, es eso, ¿sí? Y nos han llevado a tener como ideal la agricultura moderna, ¿sí? Entonces todos estamos pensando en la agricultura moderna. La siguiente. Y la agronomía como ciencia presupone que esta es la meta, ¿sí? Eso nos enseñaron. Yo soy egresado de esta universidad, hice la maestría y el doctorado en el colegio, o sea, tengo esa escuela, sí. Y entonces ese es el ideal y sobre eso siempre pensamos. Sin embargo, bueno, esto se enseña como la única verdad, y es que la ciencia no concibe otra forma de generar tecnología y conocimiento, ¿sí? Entonces tendríamos que pensar desde ahí, dónde viene el conocimiento, y entonces, bueno, si nos quedamos en que es la agronomía, es la ciencia, pues esta es la visión. La que sigue. Sin embargo, la realidad es otra, y eso es lo que nos cuesta trabajo entender. Vean estos datos de la FAO, ¿sí? 2005, 2010 son los mismos. Solamente el 6% de las unidades de producción a nivel del mundo tienen las condiciones que aparecen allí. O sea, altamente tecnificado.
Esa agricultura moderna solamente está ahí, en el mundo. Casi 2/3 son gente subequipada, usan tracción animal. Y el resto, casi 1/3, produce con instrumentos manuales. Esa es la visión, esa es la realidad. ¿Qué pasa en México? ¿Qué pasa a la que sigue, por favor? Bueno, entonces es muy complejo, ¿sí? Primero, somos centro de origen de agricultura, ¿sí? Y tenemos cuando menos reconocidos 9,000 años. Tenemos 9,000 años de experiencia. En estas tierras, donde ahora es México, bueno, se dice Mesoamérica, ¿sí? Se inició la agricultura 7,000 años antes de Cristo, ¿sí? Se desarrollaron las civilizaciones, o sea, son 7,000 años y más o menos 6,000 años después, igual que en el mundo, en el año 1200 se desarrollaron las grandes civilizaciones y que, bueno, ahí hay algunos ejemplos de esas expresiones que nos venden pues, las empresas turísticas, como lo que fue México, el México prehispánico. Tenemos solamente 500 años que llegaron los europeos, vino la conquista, luego la colonización, la independencia, la república, las haciendas, la revolución, el capitalismo, el neoliberalismo. Esa es la historia completa, ¿sí? Y vean, a pesar del exterminio de la población indígena, que no fue solamente por la guerra, fueron las enfermedades, y bueno, creo que lo que nos pasó hace 4 años, nos ayuda a entender qué puede ser una enfermedad, ¿no? Cuántos miles de gentes murieron con la pandemia. Yo soy sobreviviente. Hace 4 años yo estaba intubado en Médica Sur y aquí estoy, pude sobrevivir gracias a los dioses o no sé quién, pero aquí estoy, ¿sí? Entonces, las enfermedades fueron fundamentales en la disminución de la población. Después, bueno, desde luego el despojo de recursos, el esclavismo, las explotaciones y todo lo demás, ¿no? Pero a pesar de todo eso, hoy se oyen 68 lenguas, ¿sí? De esos indígenas que descienden de aquellos que inventaron la agricultura. Y vean, hace 2 años, en 2012, se reconoció que por primera vez, o sea, después de 500 años, volvemos a tener la misma cantidad de indígenas que en 1521. Se hablaba, bueno, hay diferentes cantidades, pero estamos reconociendo que hay 12 millones de indígenas, bueno, ya después digo 25 millones, ¿sí?, que había en ese momento. Entonces, el esplendor de la civilización mesoamericana y la sobrevivencia de la población indígena ahora, ¿sí?, y desde luego también la campesina, tiene su base en la tecnología agrícola tradicional. De ese tamaño es la magnitud de considerar la agricultura tradicional como algo fundamental. Y bueno, en los últimos 500 años solamente es el 2% del poblamiento de América. O sea, estamos hablando de un poquito nada más, ¿sí? Bueno, ha habido grandes transformaciones, ¿no? Pero entonces, esta estampa es lo que antecede a lo que pues, intentamos rescatar, que es la agricultura tradicional. ¿Qué tan importante es la agricultura tradicional en México ahora? Bueno, históricamente, esos son los datos del censo, y vean, la agricultura tradicional siempre está en las pequeñas superficies, ¿sí? Y entonces, pues la parte de arriba, lo que está en azul, ¿sí?, es la superficie de menor de 5 hectáreas, y lo que está abajo es mayor de 5 hectáreas. Entonces, sí es importante. Pasamos a la que sigue. Bien, este es un dato de la encuesta, pero todavía, si nos vamos a unidades de producción, ahí hoy, no tengo aquí el señalador, ¿es este? No. Déjenlo aprendo a usar. Bueno, vean, está dividido en superficie de riego, tenemos superficie y unidades de producción, ¿sí? 2/3 de unidades de producción con riego
tienen solamente el 14% de las unidades de la superficie y son el 66%. ¿Sí? Y tienen hasta 5 hectáreas. ¿Sí? Estamos hablando del 66% de las unidades de riego. Si nos vamos en agricultura temporal, ¿sí? Son el 70% de las unidades de producción, tienen solamente el 20% de la superficie, ¿sí? Y pues tienen hasta 5 hectáreas. O sea, aquí está la mayoría de unidades de producción. Y bueno, nada más como referencia, vean, estos que apenas son el 31%, ¿cuánta superficie tienen? El 85%, o bien estos que son el 6% tienen la mitad de la superficie. Esta es la superficie cultivada. Entonces, esta es una estampa que nos habla de cuál es la importancia. Las pequeñas unidades son muy importantes, son el 66%, 2/3, ¿sí? Me pasa la que sigue, por favor. Ahora, ¿cuál es la situación de la tecnología moderna? Censos 2007-2022, ¿sí? ¿Qué tanto se ha adoptado en unidades de producción? Y vean, por ejemplo, bueno, un primer acercamiento podemos darlo en esta idea de, bueno, ¿cuántos usan fuerza manual? ¿Cuántos usan mecánica? ¿Cuántos tracción animal? Y vean, pues tracción animal tiende a disminuir, ¿sí? Estamos hablando del 15%, antes era el 20%. Mecánica, ¿sí? 33%, ahora es el 40%. O sea, todos estamos hablando del 60% que no está modernizada, estaría aquí y aquí. Y vean esto, ¿sí? El uso de solamente fuerza manual es todavía alrededor del 40%. Perdón, el 40%. Sí. Entonces, estamos hablando de que cuando menos, poquito menos de 2/3 está en tracción animal y en uso de la fuerza humana solamente. Y eso es la producción de maíz, eso es rosa, tumba y quema. Y cuando hablamos de rosa, tumba y quema, hablamos del sistema de producción más antiguo. Tiene 9,000 años en México y tiene 12,000 años en el mundo y ahí sigue. Y esta es la importancia actual, ¿sí? Todavía 3, 4 de cada 10 productores usan ese sistema. Entonces, cuando aquí se discute de que es el causante de las quemas, eso es una falta de seriedad para poder tratar este tema. O sea, estamos hablando del sistema que ha demostrado durante 10,000 años su eficiencia en el uso de los recursos en esas condiciones. Vámonos a semillas mejoradas. 2007, el 11%, 2022, el 20%. O sea, el 80% está usando semilla criolla. Fertilizantes, vean, no llegan al 40%. Herbicidas, por ahí anda. Pásame la que sigue. Bueno, este es un procesamiento de datos que pudimos hacer consiguiendo las encuestas que nos facilitó INEGI. Y bueno, este es un desglose. 2007, solo tracción mecánica, 33%, solo animales de trabajo, 19%, mixta, 11%, solo herramientas manuales, 37%. Pásame la que sigue, porque ya me están marcando que ya me tardé. Bueno, ¿cuál es la situación de los modernizados, de los no modernizados? 81% los que no usan herbicidas, 89% los que no usan semilla mejorada, 64% los que no usan fertilizantes, con el 67% que no usa maquinaria, el 70% que tiene hasta 5 hectáreas de tierra, pues es que solo eso sigue usando tecnología agrícola tradicional. Pasamos a la que sigue. Y bueno, entonces, ¿cómo está la agricultura? Entonces tenemos agricultura moderna, o sea, no es solamente tecnología tradicional. Aquí estamos muy claros que la otra agricultura es del 10 al 40%, no sabemos exactamente cuál. Pero eso es la agricultura moderna, ahí está es la imagen, así se le ha llamado. Pásame la que sigue. ¿Sí? La otra agricultura, la agricultura tradicional, el 60% según los datos que hemos venido trabajando, ¿sí? Y las agriculturas alternativas están aquí que ni siquiera sabemos cuánto es, o sea, son miles de hectáreas, no llegan a millones, ¿sí? Pero la agricultura más importante está aquí. Entonces, ¿qué estamos haciendo para esta agricultura? Sí, bueno, además, por otro lado, las políticas públicas
han promovido la modernización y solamente han apoyado el 10% de las unidades de producción. Ahí se ha ido la lana. Y eso, pues no nos lo dicen, ¿no? Se busca acceder a mercados internacionales mediante producción industrial. Los recursos públicos han favorecido a los grandes productores que son una minoría. En consecuencia, los pequeños productores han abandonado, no reciben apoyos oficiales, no compiten en las condiciones de mercado y se han empobrecido. Los campesinos siguen produciendo tecnología tradicional, apuestan a la seguridad alimentaria, a la agroecología y a alternativas al desarrollo. ¿Sí? Chapingo es heredero de este planteamiento. ¿Sí? Hace 50 años se planteó. ¿Sí? Y nosotros hemos continuado con esta idea. Pásame la que sigue. Si vamos a partir de reconocer la agricultura tradicional, ¿cómo tendríamos que hacer? Tendríamos que partir de que esa agricultura tradicional está desarrollada por personas pensantes, que yo creo que es el otro elemento que se olvida. ¿Sí? Queremos llegar e imponer la tecnología moderna o inclusive la agroecología, y esas personas tienen sus propias decisiones. Entonces tendríamos que acudir a esto que Bonfil Batalla definió como un desarrollo, y que es el ejercicio de la capacidad social de un pueblo para construir su futuro, aprovechando para ello las enseñanzas de su experiencia histórica y los recursos reales y potenciales de su cultura, de acuerdo con su proyecto que se defina según sus propios valores y aspiraciones. Si no logramos eso, esto es la autodeterminación. O sea, por eso fallan los programas de divulgación, la extensión agrícola. Pasan la que sí. Bueno, ¿qué está haciendo la UACH en investigación, educación, servicio para pues, este % de las unidades de producción? Vean, se ha reconocido que tenemos 2.127 estudiantes de 27 grupos indígenas. ¿Sí? Ya, se acabó. Está programado. Bueno, entonces, pues, ¿qué estamos haciendo? ¿Sí? O sea, acabamos, ahí me quedo. Creo que bueno, si esa es la disposición, la respetamos. ¿Sí? No, es coincidencia, pero dar la conclusión. Sí. ¿Se puede o no se puede? Entonces, pues la propuesta es, ¿qué vamos a hacer? Así como planteaba Conrado, los proyectos de desarrollos integrales, desarrollo territorial. Ahora, ¿qué experiencias tenemos? ¿Sí? Centros tiene la propuesta de articulación de funciones, pero también hay escuelas campesinas. Todo el trabajo que ha hecho el CIDRE, lo que está haciendo ahorita en la zona naranjera es extraordinario. El trabajo de cosecha de agua que tienen irrigación, el diseño de maquinaria agrícola, ¿sí? Los drones, la mecatrónica para la agricultura campesina, la arbolaria, la agromeopatía. O sea, tenemos en Chapingo una gran experiencia y eso es lo que deberíamos estar impulsando. Tendríamos que practicar el diálogo de saberes definido de esta manera, ¿sí? Y bueno, es proyectos de investigación, pero también, ¿dónde están nuestros programas de docentes, ¿sí? Que consideren esto? Entonces yo creo que este es un llamado, y con eso termino. Pásame la última, ¿sí? Esta sería la conclusión. O sea, nos hace falta más investigación, nos hace falta programas docentes específicos a nivel licenciatura, a nivel posgrado, ¿sí? Que son urgentes. ¿Qué le podemos ofrecer a la 4T? ¿Sí? Y bueno, ya no decimos lo de vinculación. Tiene que ser con los productores, tiene que ser un esquema totalmente diferente al que hemos pues, practicado. Y bueno, eso nos lleva a repensar y tendremos que partir de la agricultura tradicional. Pues muchas gracias. ¿Alguna preguntita veloz que quieran compartir con el doctor? ¿No? Bueno. Gracias. Sí, maestro. Bueno, el planteamiento del etnodesarrollo que nos propone, pues sí nos habla de una capacidad social, de un sujeto social colectivo, pueblos, comunidades que están definiendo su horizonte. Eso implica también un desafío desde la sociedad en el sentido de revertir
la inercia, ¿no? Yo le preguntaría, ¿alguna vez en Chapingo ha existido como una oficina o un área que se encargue de tender esos puentes directamente, donde la sociedad mexicana venga y diga, tenemos este problema, tenemos esta necesidad, y cómo la universidad nos puede fortalecer o atender? Eso implica como revertir, ¿no? Desde dónde se ofrece, dónde nace la pregunta, la necesidad de investigación, y en ese sentido, cómo centros regionales podría ofrecer esos espacios de escucha a la ciudadanía y de atención a sus problemáticas, porque creo que ahí está la clave, ¿no? Cómo también Chapingo abre sus puertas a nivel nacional a la ciudadanía para que se atiendan necesidades técnicas, organizativas, específicas. ¿Cómo podría este enfoque aportar a ello, maestro? Bueno, no ha existido un área específica, pero sí hay formas de hacerlo, sí lo hay. La universidad, y es la experiencia de centros, o sea, el CRUAN es fundamental en esto. Sí, pero en todos los centros regionales tenemos experiencias en donde el proyecto de investigación surge a partir de una necesidad en concreto del planteamiento de alguna comunidad. ¿Sí? Y entonces esto ha sido pues la norma, o sea, llegan, se contactan con los investigadores, el investigador se compromete y empiezan con procesos que no es propiamente la investigación, sino es este proceso de vinculación, en donde se van creando compromisos y se van llevando acciones, y son tan ricas porque, por ejemplo, con estudiantes podemos llegar a la comunidad, y es parte de la vinculación que hacemos, ¿sí? Con los estudiantes podemos hacer investigación, el investigador hace investigación, pero a la vez estamos haciendo servicio y a la vez estamos haciendo docencia, ¿sí? Y difusión, ¿sí? Entonces, bueno, estos proyectos empiezan a nivel comunidad y bueno, así empezó, por ejemplo, sí conocen lo de zonas cafetaleras, ¿sí? Eso, o sea, la posibilidad que tienen los centros regionales es esa ubicación regional que te da el contacto con los problemas reales, ¿sí? Y entonces, pues te lleva a potenciar la investigación, la docencia, la vinculación no entendida como función sustantiva, sino como una estrategia para articular las funciones sustantivas, que son docencia, investigación, servicio y difusión. Y bueno, para no explicar mucho, piensen en lo que ha logrado Café, o bien los productores de maíz, o más bien el esquema que tienen los investigadores de maíz, o bien lo que tienen Frutillas, o la agave, o lo que tenemos en Zacatecas con el nopal, o también en Zacatecas con el frijol, que yo creo que ahí va a estar Serrano, ¿no? Entonces, sí, o sea, no tenemos, hace falta. Gracias. Muchas gracias, doctor Artemio. La Universidad Autónoma Chapingo le entrega esta constancia por su participación en este segundo foro de análisis y discusión. Muchas gracias, doctor Artemio Cruz. Un mensaje de parte de la Directora General de Investigación y Posgrado. Se va a realizar la clausura en el auditorio Emiliano Zapata. Entonces vámonos todos en grupito para allá, para ver las conclusiones y la clausura en el Emiliano Zapata. Por favor, agradecemos al doctor Seguino por el auditorio y por las fotografías, luego nos las comparte. Muchas gracias a todos los ponentes y a los que nos acompañaron hasta el final.